Muy buenas noches, muy buenas noches. Gloria al Señor, Dios me los bendiga a todos grandemente. Es un privilegio, una bendición cuando podemos estar compartiendo la palabra del Señor. Le pedimos excusa ya que estamos saliendo al aire un poco tarde, pero gloria al Señor que ya estamos en el aire. Así sean todos muy bienvenidos a su programa Vida en Abundancia. Estamos en esta noche, vamos a seguir la serie sobre la rebelión que comenzamos, ¿verdad? El miércoles pasado, y lo basábamos en cierta expresión que oímos dentro del pueblo de Dios, muchos cristianos que dicen, yo me someto a Dios y no a los hombres. Y eso es parte, ¿verdad?, de la verdad. Pero nosotros no podemos tampoco desobedecer la palabra del Señor, y estamos estudiando, ¿verdad?, algunas rebeliones de personas también que posiblemente esa fue su mentalidad. Yo me someto a Dios, no a los hombres, y no les fue bien. No les fue bien. Esta noche vamos a estar hablando de la rebelión de Coré. La semana pasada estuvimos hablando de la rebelión de los hijos de Noé y cómo cuando la autoridad delegada de Dios falla, también se revela el corazón de las personas. Amén. Pero primeramente, pues le doy bendición y le doy un saludo, ¿verdad?, de bienvenida a mis hermanos Dania Borque. Dios te bendiga. Dania Cruz, Edilí, gloria al Señor, Jocelyn, Clara, Génesis, bendiciones para todas, aleluya, siempre nos sentimos bien, ¿verdad?, de ver allí la iglesia, y también le damos la bienvenida a cualquier persona que está con nosotros y no se ha identificado, esperando, ¿verdad?, que este estudio, esta exhortación bendiga grandemente sus vidas. Yo les hablaba la semana pasada de que había leído, había sacado parte de este estudio de un libro que se titula Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Un libro tremendo, se lo recomiendo. Yo creo que en este tiempo se ha ido perdiendo lo que es el sometimiento a las autoridades, el respeto a las autoridades, y es algo que está provocando que muchas personas se salgan del propósito, que personas que a lo mejor Dios los llamó a ser evangelistas hoy estén pastoreando, o personas que tuvieron un problema en sus congregaciones y decidieron, ¿verdad?, salir, abrir una iglesia y muchísimas otras cosas, y se apoyan, ¿verdad?, detrás de la expresión, no, Dios es que me llamó a mí, Dios me ungió a mí, Dios, si Dios me llamó, Dios está conmigo, y se nos van olvidando que la palabra de Dios, lo que nosotros hacemos, la palabra de Dios tiene que sostenerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no puedo decir que yo me someto a Dios cuando en verdad yo no respeto las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. Todos nosotros estamos bajo autoridad, y todos nosotros, ¿verdad?, por sobre todo los que somos padres, también somos autoridad. Amén. En esta noche vamos a estar enfocándolo más en lo que es la rebelión en la iglesia. En la iglesia. Decíamos la semana pasada que la rebelión es el rechazo a la autoridad, que la rebelión puede llegar a ser violenta, así como no expresarse. Aprendimos la semana pasada que la rebelión está en el corazón. Es posible fingir que yo estoy contigo, que estoy bajo tu liderazgo, que estoy bajo tu pastorado, y en verdad en el corazón no lo estoy. Por eso es tan importante saber que la rebelión de los hombres está en el corazón. Por eso es algo que debemos de aprender, sobre todo los pastores y líderes, dejar que Dios trabaje con la rebelión de las personas. Nunca debemos dudar de nuestro llamado, nunca debemos de imitar nosotros el mal comportamiento de muchas personas que enfrentan
a los líderes, enfrentan a los pastores. Muchos lo hacen públicamente, otros les faltan el respeto y la palabra de Dios, ¿verdad?, no les apoya. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros vayamos a hablar con un pastor y vayamos a corregir a un pastor, debemos de exhortar al pastor, ¿verdad? Los ancianos tenemos que exhortarlos como padres. Pero lamentándolo mucho, yo, ¿verdad?, veo que vivimos en un tiempo donde se celebra la libertad que el mundo le llama libertad, que en verdad es esclavitud. Cada día dice la palabra que los hombres van a ser más desobedientes, lo que no nos debe de extrañar que hay tantas familias deterioradas por la desobediencia, muchas iglesias que han sido afectadas por mucha desobediencia, por rebeliones, ¿verdad?, dentro de la iglesia que han afectado mucho a muchos cristianos. A algunos pues posiblemente ya no están en el evangelio porque tuvieron que ver la rebelión de alguien que llegó a una iglesia y enfrente de mucha gente llegó a enfrentar a un pastor, ¿verdad?, sin ningún tipo de temor en su corazón. Muchas veces Dios te puede decir, ¿verdad?, y te puede enviar a hacer algo. Yo no digo que Dios no lo puede enviar, pero creo que una persona no debe ir a una iglesia a enfrentar públicamente a un pastor ni a un líder que Dios ha puesto en autoridad sin ni siquiera haber tratado de hablar con el pastor, de darle la oportunidad al pastor. Y muchas veces nos basamos en nuestra interpretación de las cosas, en el razonamiento, ¿verdad? No, porque que esta persona lo que se merece es eso, que yo vaya allí y lo enfrente, y yo, o eso es lo que se merece, que yo vaya allá y lo enfrente. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo dirigidos por el enojo y no por el Espíritu Santo. Cuando Dios nos dirija a algo así, ¿verdad?, tenemos que estar muy seguros, porque si yo me equivoco y yo me levanto en contra de una autoridad que está agradando a Dios, posiblemente voy a cosechar lo que cosechan los que siembran para la carne, que cosechan muerte. Esto es muy delicado, ¿verdad? Y no estoy hablando de muerte física, posiblemente hay personas que puedan cosecharla, pero muchas personas lo que les pasa por su rebeldía les va bien mal, se destruye su vida espiritual, se destruye muchas veces la familia, se destruyen tantas cosas, muchas relaciones, se destruyen relaciones incluso con sus pastores que en un tiempo estuvieron allí, que estuvieron con ellos, que le dieron apoyo, pero sin embargo tienen falta de perdón en sus corazones, andan enojados y andan difamando, ¿verdad?, muchas veces hasta esos pastores que en un tiempo fueron de mucha bendición. Entonces, en esta noche vamos a hablar de la rebelión de Coré. Como le digo, lo voy a enfrentar dentro del pueblo de Dios. La rebelión de Coré es un ejemplo de una rebelión colectiva, lo que quiere decir que fueron muchas personas que protagonizaron esta rebelión. Esta rebelión colectiva se registra en el capítulo 16 del libro de Números. Coré y su séquito pertenecían a los levitas. Por consiguiente, representaban, ¿verdad?, a esas personas, a esos individuos que Dios los envió a ministrar a la congregación. Eran personas, ¿verdad?, que tenían un cargo precioso. Jehová los había apartado para él. Mi alma te alaba. Y vamos a ver adelante cómo muchas veces nos desviamos. A veces Dios nos entrega tantas cosas lindas, pero no lo valorizamos, sino que comenzamos a mirar a otro porque en verdad ese tiene lo que yo quiero. Y nos olvidamos que Jehová es que llama, Jehová es que capacita, Jehová es que nos pone ministerio, nos llama a ser ministerio y nos llama a ser de bendición, ¿verdad?, dentro de nuestras congregaciones. Datán y Abirán, que siempre estuvieron allí con Coré, ¿verdad?, al lado de Coré, eran los hijos de Rubén.
y representaban a los dirigentes. Todos juntos sumaban 250 líderes, mis hermanos. Fíjese, 250 líderes protagonizaron esta rebelión dirigidos por Coré. Y se reunieron, mira, para rebelarse contra Moisés y Aarón. Como dice, ¿verdad? Arbitrariamente atacaron a ambos diciendo, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, mira, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso está en Números 16:3. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo vienen estos hombres. Coré, siendo irrespetuoso con Moisés y Aarón, y como, ¿verdad?, podemos ver aquí que posiblemente había parte de la verdad, pero no vieron que en Moisés y Aarón estaba la autoridad de Dios. No fue a Coré, ni a Datán, ni a Abirán, que Jehová llamó para dirigir a Israel. No fue a ellos que Dios llamó. Y esto es una verdad que todo cristiano debe aprender. En una iglesia pueden haber muchos pastores, pero uno está sobre todos. Porque hay uno que Dios llamó para abrir esa iglesia, para levantar esa iglesia, para dirigir esa iglesia. Entonces, esto es una verdad que los cristianos tenemos que aprender. En una iglesia hay pastores que han sido llamados por Dios para dirigir el rebaño, para dirigir esa iglesia. Aunque hayan 60 pastores, uno representa la autoridad delegada de Dios en esa iglesia. Por lo tanto, los 60 pastores que están allí deben reconocer a ese pastor, a esa pastora, como la autoridad que Dios le ha puesto a ellos, por encima de ellos. Y esto no es algo que muchos cristianos lo entienden porque tratan de razonar, ¿verdad? Y tratan de hacer las cosas a su manera, y vamos a ver cómo muchas veces imitamos este comportamiento. Por eso en muchas iglesias dice el espíritu de Coré, porque es un comportamiento, ¿verdad? Es un espíritu que ataca a muchos cristianos dentro de las congregaciones, las mismas actitudes, el mismo comportamiento, y por lo general son las personas que protagonizan las divisiones en las congregaciones. Son personas que protagonizan el levantamiento de muchos cristianos en contra de sus pastores en muchas congregaciones. Porque estas personas creen que lo que ellos están haciendo tiene una causa válida para hacer lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y aún ellos tuvieran la razón con respecto a ciertas faltas de sus pastores, eso no les da a ellos derecho de estar derribando a la autoridad delegada de Dios en una iglesia. Porque no podemos decir que hay pastores que no se equivocan, no podemos decir que hay pastores que ejercen mal su autoridad, que hay pastores, ¿verdad?, que no están haciendo un trabajo de honra. Aún así, si fueron llamados por Dios y usted está en una iglesia y usted tiene un pastor, usted le debe a ese pastor respeto. Lo que Dios le pide a todo cristiano que está en una congregación es someterse a la autoridad que Él ha puesto allí y que les representa. Eso es lo que Dios nos pide. Pero, lamentándolo mucho,
hay muchos cristianos en las congregaciones que imitan el comportamiento de Coré, porque están detrás de motivaciones egoístas donde están buscando para ellos ciertos beneficios. Mucho cuidado, porque la rebelión en el corazón del hombre, todo lo que yo hago bajo un principio de rebeldía, estoy operando bajo el principio de Satanás, que Satanás cayó del cielo por rebelde. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas creyendo que lo estoy haciendo para Dios. Sin embargo, estoy ejerciendo los ministerios que he decidido abrir, o estoy haciendo muchas cosas para Dios, pero estoy bajo un principio satánico que es de la rebeldía. Si yo quiero que ver allí en lo que yo emprenda para Dios, yo tengo que ser obediente a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. Entonces vinieron, dice, estas personas vinieron así, personal. Ellos no vieron ni respetaron a Moisés y Aarón. Esto es personal entre tú y yo, como muchas personas, que todos se lo cogen a lo personal. Y a los pastores no le dan respeto ni honra, sino ven a los pastores como menos que ellos. Y ahí comienza, ¿verdad?, a operar el espíritu de Coré, un espíritu que atrapa a muchos cristianos que están inconformes de lo que en una congregación se le ha entregado y se le ha llamado a hacer. Entonces ahí comienza a levantarse, no, porque Dios me llamó a mí a esto, no, porque yo quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y una de las cosas que tenemos que saber, mis hermanos, que nosotros no podemos operar bajo un principio del que yo quiero hacer, sino que Dios quiere que yo haga para Él. Eso es diferente, diferente. Por eso hay corazones que ven a Dios y corazones que no ven a Dios. Por eso hay ministerios que Dios prospera y ministerios que Dios no prospera. Por eso hay líderes que son prosperados por Dios, pero hay líderes que no son prosperados por Dios. Por eso hay cristianos en muchas iglesias que no son prosperados por Dios, ni apoyados por Dios en lo que ellos se levantan a hacer, porque en su corazón hay rebelión, rebeldía. No aceptan a la persona que Dios le ha puesto a pastorearlos y a liderarlos. Y eso está en el corazón, que a lo mejor los pastores muchos no se van a dar cuenta, pero Dios está mirando quién se le acerca a un hombre de Dios que está agradando a Dios y una mujer de Dios que está agradando a Dios. Dios sabe quiénes se les acercan. Usted puede estar seguro que el cuidado de Dios va a estar con el hombre y la mujer que Dios ha llamado y que le está honrando. Y vamos a verlo, que mientras el pueblo de Israel se rebeló con Moisés y Moisés agradó a Dios, Dios estuvo con Moisés. Pero cuando Moisés no hizo lo que Dios le envió a hacer, entonces ahí Moisés no vio a Dios. Entonces, muy importante es saber, mis hermanos, que no podemos imitar el comportamiento, ¿verdad?, de Coré. De acuerdo a un comentario, dice así: esta rebelión, como todas, tenía un líder y seguidores. Este líder era Coré, descendiente de Coat. Tanto Moisés como Coré eran descendientes de la misma tribu. Entre las divisiones de los levitas, los coatitas tenían el deber más prestigioso. ¿Usted está oyendo esto? Los levitas tenían el deber más prestigioso, mis hermanos. Es que cuando uno no valoriza lo que Dios le pone en la mano, eso no hace nada en la vida de nosotros, no lo cuidamos. Lo que estamos entonces inconformes y queremos lo que yo quiero. Lo que yo quiero, lo quiero. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir que hagas que tú no vas a querer. Hay cosas que si a ti te llama Dios para hacer un trabajo en la iglesia, pero tú te consideras que ya tú eres pastor, cuando todavía tú no eres pastor, tú no vas a querer hacerlo porque tú eres pastor.
Y tú lo que quieres es que ya en esa congregación el pastor se quite de pastorear y ponerte a ti para que tú seas el pastor de la iglesia. Y ese es el problema de muchos cristianos que no entienden que ser pastor va mucho más allá que coger la palabra de Dios y predicar. Ser un pastor, nosotros tenemos que ser procesados por Dios para que el amor de Dios esté en nuestros corazones, el carácter de Dios esté en nuestros corazones. Un pastor va mucho más allá de solamente preparar un mensaje un domingo. El pastor está pendiente de las ovejas. El pastor tiene que buscar los pastos frescos que va a alimentar las ovejas. El pastor venda la herida. El pastor levanta al caído. El pastor es que dirige la iglesia. El pastor es que coordina las actividades de la iglesia. El pastor lidera la junta administrativa y de diáconos de la iglesia. El pastor va mucho más allá de ser una persona que predique la palabra. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que si Dios te ha llamado a pastorear, no te va a entregar un púlpito de una vez. Tiene que preparar tu corazón. Y si te va a entregar una iglesia, tú puedes estar seguro que te van a llamar para que barra la iglesia, te van a llamar para que limpie la iglesia primero, pastor, pastora, que usted tiene el llamado, pero usted no sabe coger una escoba antes de ser pastora ni pastor. Usted no sabe coger un vacuum, hermano que se considera ya pastor. Usted no sabe hacer un favor en la iglesia todavía. Usted no sabe coger y llevar ciertas personas a su casa. Usted no sabe lo que es ir todavía a hacer una compra a un hermano, llevárselo a una casa. Y usted lo que está esperando es que le entreguen un altar. Entonces no es así. Primeramente, Dios nos prepara. Hay que aprender a amar lo que Dios nos ha puesto en las manos. Y por eso muchos cristianos se pierden, andan bien extraviados, se desesperan, se salen mal de sus congregaciones, porque ni siquiera hablan con sus pastores antes de irse, sino que se van y quieren hacer iglesia, se van y quieren tener ministerio y se les olvida que hay una cuenta pendiente. Usted tiene una deuda en el mundo espiritual. Usted tiene una deuda en el mundo espiritual. Todo lo que usted haga por allá afuera, usted tiene una deuda en el mundo espiritual. Entonces, ¿y por qué yo no prospero? Porque usted no ha pagado la deuda que usted debe. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque usted no ha pagado la deuda. Usted le debía respeto a un pastor. Usted se rebeló contra un pastor que estaba agradando a Dios. Usted hizo cosas malas antes de usted irse de su congregación. Usted contaminó a mucha gente. Y usted pensaba que usted iba a cosechar las bendiciones de Dios. No, lo que usted hizo fue rebelarse en una iglesia y usted le hizo daño a muchos cristianos. Usted posiblemente ha sacado gente de su propósito, ha sacado gente de donde Dios le quiere. Y usted le pregunta a Dios que por qué usted no progresa, porque usted tiene una deuda en el mundo espiritual. Usted hizo un daño en el mundo espiritual, usted le hizo daño a personas, usted se levantó en contra de la iglesia de Dios, usted no le puede ir bien. Usted lo que va a cosechar es muerte. Y no estoy hablando, acuérdese, de muerte espiritual, pero muerte, hablando de muerte espiritual, perdón, no muerte, ¿verdad?, literal. Dios nos libre y libre todo aquel que se pueda levantar en una congregación, que pueda, ¿verdad?, el Señor llevarse a esa persona. Dios libre a toda persona, ¿verdad? Porque por eso es que tenemos que aprender esta palabra para no cometer errores. Entonces, como le dije, la responsabilidad que tenía Coré era llevar y cuidar las cosas santas. Oiga, las cosas más santas, Coré, esa tribu tenía que cuidar esas cosas del tabernáculo. Después que Moisés y Aarón las tapaban con las coberturas especialmente preparadas, ellos las cuidaban. Oye, tenían que llevarlas y cuidarlas. Ellos eran los que transportaban esas cosas, en otras palabras. Eso fue Dios que les dijo a ellos que eso era lo que ellos iban a hacer. Pero ellos, pues, ya ahí estaban, vamos a ver.
Datán y Abirán, dice, eran de la tribu de Rubén. Y en el arreglo de las tribus, la familia levítica de Coat fue colocada cerca de la tribu de Rubén. Dice, ¿verdad?, los comentaristas, que no es una sorpresa que la queja y el descontento de Coré se extendieran entre estas tribus rubenitas. Para que usted vea por qué tenemos. Porque otra verdad que tenemos que aprender en esta noche es que la rebelión es contagiosa. La rebelión es contagiosa. Cuidado con los rebeldes. Porque cuando viene a ver, si caminas con rebeldes, si te unes a los rebeldes, entonces es contagioso. Me están informando que está frisada. ¿Me pueden informar si se está oyendo bien? Voy a esperar la respuesta. Mi alma te alaba, Señor. Está frisada. No se oye. Se oye bien. Se ve bien también. Oh, gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Esto está tremendo. No es una sorpresa que la queja de Coré se extendiera a esta tribu, ya que yo estaba muy cerca. Cuidado, mi hermano. Cuidado. Cuidado con las personas que hablan despectivamente de los pastores y de los líderes. Personas que siempre van a tener quejas de los pastores y de los líderes. Personas que si van a una casa, ¿verdad? Como uno conoce, personas que si llegan a una casa a visitar, lo primero que preguntan, ¿y el pastor ya llegó aquí? ¿Ya el pastor vino a visitarte? Si van al hospital y llegan al hospital, lo primero que preguntan es, ¿y el pastor pasó por aquí ya? Y muchas veces lo que quieren es verse ellos bien, ¿verdad? Y siempre andan tratando del trabajo pastoral que no se vea bien en una iglesia. Cuidado con esas personas, ¿verdad? Porque esa persona porta la rebelión. El espíritu de Coré está operando en esa persona. Y esa persona posiblemente está haciendo cosas a la espalda del pastorado para dañar el pastorado, para que esa gente se le unan en esa rebelión y si se va de la iglesia llevarse a todas esas personas. ¿Ve? Este es el espíritu de Coré, el espíritu que opera en muchos cristianos dentro de las congregaciones. Aunque hay muchos que anden por allí hablando que los pastores son malos, que los pastores esto, eso no nos da derecho de irrespetar un pastor. Nunca hay forma de salir bien de las congregaciones y no tiene usted que protagonizar una rebelión. Usted no tiene por qué salir mal de una congregación, salga bien de una congregación, porque puede ser que usted esté equivocado. Y puede ser que ese pastor, esa pastora, sea un hombre y una mujer verdaderamente de Dios, que esté agradando a Dios. Y si son de Dios, usted no le va a ir nada bien. Recuérdese de esta palabra en esta noche. No le va bien. Y yo creo que a nadie que se levante contra otro, a dañar el prestigio, la reputación, el testimonio, no le puede ir bien, va a cosechar eso. Eso es lo que va a cosechar en su vida. Entonces, cada uno de Datán, Abirán y Coré tenían responsabilidades dadas por Dios a estas tribus. No eran que estos dirigentes no estaban haciendo nada, mis hermanos. Ni tenían responsabilidad, al contrario, sí, tenían responsabilidad dada por Dios a través de Moisés, quien llamó a Dios a liderar el pueblo. Entonces, importante esta enseñanza. Siempre hay un líder en una congregación. Aunque hayan 50 líderes, 50 pastores, hay uno que Dios llamó para estar sobre ellos como autoridad. Entonces, apréndase esto, sea obediente a sus pastores, ¿verdad? No es que usted tiene que pedir permiso a un pastor si usted va a salir, como muchos pastores muchas veces, ¿verdad? Abusan un poquito de su autoridad. Aún así,
¿verdad? Somos personas adultas y podemos también hablar con el pastor y decir, pastor, yo no estoy de acuerdo con su pastorado, yo en verdad necesito moverme a otra iglesia, mi visión es muy diferente a su visión, no nos llevamos bien en cuanto al pastorado, y usted salir en honra y respeto de ese pastor. Estoy seguro que un pastor maduro le va a despedir y lo va a entender, porque una de las cosas que aprendemos los pastores es que las ovejas no son de nosotros. Pastor que me oyes, las ovejas no son de nosotros, las ovejas son de Dios. Y cuando una oveja decida irse de una congregación, trate de hablar con esa oveja, y si esa oveja se quiere ir, despida a esa oveja y déle carta, váyase, que el Señor le bendiga. Que si es un rebelde, donde quiera que se meta, su rebelión va a salir. Si tiene problemas internos, donde quiera que vaya, el problema va a salir. Donde quiera que una persona rebelde llega, chocará allí con lo que es autoridad. Si llega a un trabajo, choca con la autoridad. Si en la casa no respeta a nadie. Y en una congregación que me va a pastorear a mí, ¿quién es este? Dios está conmigo, Dios habla a través de mí. Porque yo tengo que someterme a un pastor y una pastora, como ellos van a decirle, ¿verdad?, a Moisés y a Aarón. Estas fueron las expresiones de Coré. Ponga atención para que discierna los espíritus en las congregaciones. De acuerdo a David Guzik, en su comentario, dice, tal vez Coré dijo, yo también soy de la tribu de Leví y Aarón es mi primo, porque él... Si él es sacerdote, ¿por qué yo no? ¿Ve? Esto es algo propio de muchos cristianos, que usted lo oye esto, que esto es increíble. Pero si Dios ministra por medio de ellos, ¿por qué por mí no pueden ministrar? Pero que yo quiero ser evangelista y todavía aquí no me ponen a ministrar. ¿Y por qué será que no le ponen a ministrar? ¿Por qué será que no le entregan la prédica? ¿Usted no se ha puesto a pensar que todavía a lo mejor su doctrina está mal? Y como su pastor discierne, sabe lo que es doctrina, todavía no te dan el altar, posiblemente te den oportunidades hasta que tu doctrina sea buena, hasta que tu corazón sea preparado. Usted sabe lo que es un pastor con un corazón dañado en un púlpito, un evangelista con un corazón lleno de falta de perdón en un púlpito. Usted sabe lo que es un maestro con falta de perdón en su corazón, mi hermano. Usted le da el micrófono y eso es lo primero que va a salir. Hasta se va a desviar. Mire, mi hermano, porque tarde o temprano, ahí arriba, en los altares, sale lo que uno lleva en el corazón. Entonces, por eso es que los pastores, ¿verdad?, se preparan para ayudar a los hermanos a que cuando ya sean maestros, evangelistas y pastores, tengan una buena doctrina. Porque un pastor no puede permitir a un hermano, ay pastora, mire, Dios me llamó a mí a ser evangelista, a mí hay que ponerme a predicar en esta iglesia. Y claro que se le va a poner a predicar, pero no a su tiempo. Se le va a poner a predicar a usted, ¿verdad? Cuando nosotros como pastores y líderes veamos que usted llegó el tiempo en que usted va a poder ser un evangelista reconocido por la iglesia. ¿Por qué? Porque ya le hemos visto su testimonio, ya hemos visto su doctrina y ya usted en la iglesia se le ha otorgado esa autoridad, ¿verdad? Ya usted es el evangelista o la evangelista reconocida por esa iglesia, por sus pastores. Pero hay mucha gente que cuando hay pastores que quieren cuidar a la oveja, tienen el espíritu de Coré y están, eso es que el pastor no quiere que nadie se vea más que él. Eso es que el pastor, si él no predica, si él predica y otro predica, él no lo soporta. Eso es que el pastor no quiera que yo me vea más que él. Usted está hablando de un espíritu rebelde. Es un espíritu rebelde. Y más si usted lo está hablando en su iglesia y usted lo está hablando de sus pastores en su iglesia. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque en una iglesia donde se da oportunidad a muchas personas, no hay envidia del pastorado.
En las iglesias y en muchas iglesias solamente predica una persona, el pastor. Hay muchas iglesias donde el pastor no predica más nadie, solamente él. Ese es su pastorado. Ese es su pastorado. ¿Verdad? Que no quiere decir que ese pastor tampoco es envidioso por hacer eso. Pero hay pastores que si tienen en el corazón envidia, sus ministerios no son multiplicados por Dios. Porque la envidia le va a llevar a ese pastor a no dar oportunidad a las personas que están en sus congregaciones por donde fluye el poder de Dios, que muchas veces no está fluyendo a través del pastor. ¿Ve? Pero un pastor que tiene envidia, entonces lo que hace es que no quiere que esa persona, ¿verdad?, se levante. Son cosas que se pueden enfrentar muchos cristianos en muchas congregaciones, pero por eso es que le digo que usted puede sentarse con un pastor y decirle, ¿por qué usted a mí no me pone a predicar? Si usted sabe que yo tengo mi llamado. Y entonces el pastor, yo estoy seguro que se va a sentar contigo, ¿verdad? El pastor que no tiene su corazón dañado, hay pastores que tienen corazones dañados, y va a buscar lo mejor para ti. Posiblemente te va a decir, comienza a ordenar tu vida personal, comienza a ordenar tu casa, vete a un instituto, comienza a leer la Biblia. Y el pastor comienza a observarte cómo opinas, lo que preguntas, cómo tú comienzas a aplicar la palabra de Dios a tu propia vida. Y son de esas cosas que el pastor va mirando para cuidar la oveja. Porque hay pastores que no cuidan su oveja. Hay pastores que son ambiciosos. Y si se levantó una ovejita que le está trayendo mucha gente, le entregan el altar sin ningún temor, porque la ovejita me está trayendo la gente y eso es lo que yo quiero, que se me llene la iglesia, ¿verdad? Pero no está pensando en la ovejita, que la estás lanzando en medio de muchos lobos, y la ovejita todavía a lo mejor está haciendo que mucha gente se te desvíe porque la doctrina todavía no es buena. Entonces son de todas esas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, mis hermanos, no porque a ti no te dejen predicar, no porque a ti tú ahora mismo no estés enseñando. Eso no quiere decir que tú en un futuro no lo vayas a hacer, pero tus líderes y pastores lo que consideran es que todavía tú no estás preparado. Amén. Para que no veamos las cosas tan mal. Hay mucha gente que siempre ve las cosas tan mal. Entonces, mis hermanos, le dijeron a Moisés, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Basta ya de ustedes. En otra palabra, Coré dijo, hasta aquí ya. ¿Por qué es que nosotros tenemos que someternos a ustedes si nosotros somos santos también? Dios habla por medio de ustedes también. Por medio de nosotros habla Dios. ¿Usted no ha oído en las congregaciones personas que dicen eso? ¿Será que eso solamente pasó en el tiempo de Moisés con Coré? ¿O será que todavía hay cristianos que nos parecemos a Coré? ¿Qué usted puede percibir de todo esto que estamos hablando en algunos cristianos? Busque esto. Busque esto. Coré acusó a Moisés y a Aarón de orgullo y egoísmo. La verdad era que Moisés no se convirtió en líder. No se convirtió en líder. No se convirtió en líder por ambición o deseo. Por ambición o deseo, oiga, sino por el llamado directo de Dios. No fue que Moisés dijo, yo quiero dirigir al pueblo. Fue que Dios le dijo, Moisés, yo quiero que tú dirijas al pueblo. Qué diferente. Como, mis hermanos, en estos días ya nadie quiere esperar este llamado, sino el que dicen, yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero ser, yo quiero hacer. Y no esperan su tiempo para que Dios les dirija, para que Dios les procese. ¿Ok?
Cada día vemos y se repiten las congregaciones donde hay hermanos que se hartan de sus líderes. Hay hermanos que oran para que Dios quite a sus pastores. ¿Usted está oyendo eso? Lo oran para que Dios haga algo con los pastores y los quite y traiga otros pastores. Hay cristianos que son así, mis hermanos. ¿Y será que ese cristiano está orando con el corazón de Dios? ¿Será que ese cristiano ha ido donde esos pastores y ha hablado con esos pastores? Usted sabe que personas dentro de una congregación orar para que Dios quite a ese pastor y traiga otro, mis hermanos, o lo pongan a ellos. Porque eso es lo que busca todo cristiano que se levanta con un espíritu de Coré en una congregación, quiere el pastorado de esa congregación. Oiga, pero y fue a usted que Dios le llamó. Usted sabe el proceso de ese pastor. Usted sabe la lucha de ese pastor para aceptar un llamado. Usted sabe lo que ese pastor ha llorado y ha sufrido antes de llegar a ser pastor. Usted sabe cómo ese pastor ha sido procesado. Usted sabe la lucha y la insistencia de Dios con ese hombre y esa mujer de Dios para que tomaran un pastorado. Usted no sabe que hay tiempo donde nosotros todavía no queremos y por donde quiera que vamos, ahí está la gente y ahí está Dios ministrando que Dios quiere usarnos como pastores. Acuérdate y donde quiera la gente te dice pastor, pastora y tú no todavía no eres pastor ni pastora. Y por donde quiera que te mueva, ahí está Dios acordándote que te hizo un llamado y tú vas a orar para que Dios quite a ese pastor y tú quieres ser pastor. Vas a ver que mucha gente, si llegas a ser pastor, mucha gente va a orar para que a ti ni siquiera te pongan. Porque es que no podemos tener el espíritu de Satanás, mis hermanos. Si nosotros vamos a ser pastores, es porque amamos de verdad las ovejas, mis hermanos. Porque antes de ser pastores, Dios nos enseñó a amar a la gente. Nos enseñó a perdonar al que se nos levantaba. ¿Y usted cree que un pastor que no fue procesado, cuando se le levante a alguien en el pastorado, pero ese pastor se derriba? Ay, porque mira que fulanito se me levantó. Y antes de ser pastor, no se te levantó gente y Dios te ministró. Porque antes de nosotros ser pastor, Dios pone en nosotros todas las marcas, todita. Te enseña a lidiar con la envidia que se levanta contra ti, con los celos que se levantan contra ti, con las traiciones que te van a hacer, con las calumnias que te van a levantar. Dios, antes de ser pastor, te pone todas las marcas. Por eso que los pastores no se pueden desesperar. Por eso que usted oye mucha gente predicando en contra de gente. Esto no es personal. No es que te alejes. Antes de ser pastor, Dios te va a poner gente para que tú le ministres, para que tú le ames. Y te va a poner gente que te desprecian. Y tú como quiera tienes que servirle. Porque cuando tú seas pastor, no todo el mundo en una congregación va a estar contigo. Mire aquí, usted sabe lo que sufrió Moisés. Usted sabe lo que pasó Moisés. Guiando un pueblo rebelde. Un pueblo que cada vez que las cosas se ponían mal, Moisés era el culpable. Moisés fue que lo sacó de Egipto, como le dijo Coré más adelante, Datán y Abirán. Pero tú nos sacaste a nosotros de una de una tierra que fluía leche y miel, de Egipto. Estaban ellos hablando que Egipto era una nación donde fluía leche y miel y nos trajiste aquí a que nosotros perezcamos y todavía tú no nos has introducido a nosotros en esta tierra y tú me estás llamando a mí para que yo vaya a estar ahí hablando al lado de Coré y delante de ti. No, yo no voy a ir. Esa fue la actitud de Datán y Abirán. No. Mire a ver, con esto se reveló lo que había en el corazón de Datán, Abirán y Coré y todo el que le siguió. Esto es peligroso, mis hermanos. Esto es espiritual, mis hermanos. Si piensas que en la carne tú no vas a entender esto. Esto es espiritual.
Por eso que los hijos, cuando son buenos hijos y obedientes, le va bien. Porque es espiritual. Porque hay promesa para el hijo que es obediente a sus padres. Por eso el que es desobediente le va bien mal. Porque son rebeldes. La rebelión causa muerte a muchos. Los lleva a la muerte a muchos hijos. Y posiblemente a muchos cristianos. Mire qué lindo está esto. Cada día vemos, comienzan una ambición a buscarle en las congregaciones todos los defectos posibles. Oran para que Dios les quite los pastores que tienen y traigan otros. Yo estoy loca que llegue otro pastor. Yo no sé cómo no lo quitan. Yo no sé cómo Dios tiene ese pastor aquí pastoreándonos a nosotros. Nosotros no merecemos un mejor pastor, una mejor pastora. Yo no veo el día ya que quiten a este pastor, que quiten a esta pastora. Ah, pero usted trabaja con el diablo. Usted está orando para que quiten a usted es un brujo en una congregación. ¿Y quiénes que oran para que las congregaciones se cierren? ¿Y quiénes son los que envían muerte y enfermedades a los pastores? Son los brujos. Los brujos oran, muchos de ellos, para que los pastores hasta les llegue la muerte. Y en las congregaciones tenemos gente dique cristiana orando en contra de sus pastores, enviando muerte a sus pastores, enfermedad a sus pastores, operando bajo un espíritu de envidia y de enojo y de falta de perdón. Y usted quiere ver la caída de su pastor y de su pastora. ¿Y usted cree que usted tiene el Espíritu Santo? Despierte. Usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llora y gime. El Espíritu Santo que levanta gente a orar por los pastores. El Espíritu Santo que llora cuando cae uno de los pequeñitos. El Espíritu Santo que envió aquí y está aquí, enviado aquí y está en medio nuestro. El Espíritu Santo que levanta un remanente fiel y le dice, ora por tu pastor. Ora por tu pastora porque están orando, hay un ojo malo, hay un ojo de envidia. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que a usted el Espíritu Santo le está diciendo que ore en contra de su pastor? No. En las congregaciones hay gente que dicen, el Espíritu Santo me levantó para que yo ore por mi pastor, para que yo ore por mi pastora, para que yo me ponga a la brecha por esta iglesia. Y usted está diciendo que usted Dios lo levantó para que ore en contra de un pastor. No se deje engañar. En usted está operando el espíritu de Satanás, el espíritu de rebeldía, el espíritu de Coré. Mi alma te alaba. Ore para que Dios llegue a la vida de su pastor, para que le convenza del error o que le abra su visión espiritual, para que si hay alguna herida, el Señor le sane el corazón a su pastor, para que Dios le ministre a su pastor. Y usted está orando en contra de sus pastores. Usted es un infiltrado en esa iglesia, usted es una infiltrada en esa iglesia, usted está haciendo el mismo trabajo de Satanás y usted cree que usted va a ser bendecido. ¿Cómo Dios le va a poner su nombre al pastor para que le entregue un ministerio? Cuando Dios es que revela, mi hermano, el Espíritu Santo está allí y le va a poner al pastor los nombres. Hay nombres que yo particularmente como pastora, y lo doy para testimonio, hay veces que Dios me ha dicho, entrega esto, ponga a esta persona esto y ponga a esta persona. Posiblemente a mí misma me sorprenda, pero algo Dios va a hacer. Lo mío es obedecer a Dios. Y yo entrego lo que Dios me diga que entregue. Posiblemente no es la persona que yo quisiera, ¿verdad? Como pastora, posiblemente creo que todavía no ha llegado su tiempo. Pero si Dios me dice a mí, yo entrego, mi hermano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que Dios me dijo a mí que ore en contra de ese pastor para que Dios lo quite? No, mi hermano. Estamos operando bajo el principio satánico. Mi alma te alaba. Entonces, mi hermano, como Coré comenzó a hablar aquí a Moisés y vino con todos sus séquitos, 250 príncipes, eran líderes.
Oiga, eran líderes. Él vino aquí para que usted vea, aprenda otra verdad, escríbalo. La rebelión es contagiosa. La rebelión es contagiosa. ¿Cómo reaccionó Moisés ante esta rebelión? No se enojó ni perdió la paciencia. Simplemente se postró sobre su rostro delante del Señor. Porque la autoridad, él sabía algo. Pastor que está usted oyendo, posiblemente lo va a oír. La autoridad pertenece al Señor. La autoridad que nosotros los pastores portamos no es de nosotros, es de Dios. Cuando una gente se rebela en contra de nosotros, se está rebelando en contra de la autoridad de Dios. Por lo tanto, quien va a pelear no es usted. Mi alma te alaba. El pastor que sabe eso no le da el frente a los rebeldes. El pastor que sabe eso no se pone al mismo nivel que los rebeldes. El pastor que sabe eso se tira y se postra de rodillas porque sabe que el que se le está levantando en una congregación, sabe que el que está buscando dividir una congregación, sabe que aquel que se levanta con chisme en contra de ellos, en contra del pastorado, no le va a ir bien. Por lo tanto, el pastor que conoce eso no se baja al mismo nivel de los que se le levanten, sino que se postra delante de Dios. Mi alma te alaba. Y comienza a poner a esas personas en las manos de Dios y pedirle a Dios misericordia por esa persona, porque el pastor que sabe la autoridad que porta, el pastor que sabe que no es contra él que se le está levantando, da rodillas, porque el pastor sabe que están desafiando la autoridad de Dios que está en un pastor. No la desafíe, no la desafíe. Entonces, no, el pastor no se pone en dime y te diré. Pastor, no se ponga en dime y te diré con el que se revela en contra de usted. No caiga en el relajo. No caiga en la corriente de un espíritu rebelde que busca que usted pierda lo que usted tiene. Moisés perdió lo que él tenía. No vio la tierra prometida por la gente. No pierda lo que Dios le ha dado. Por ninguna rebelión que se pueda usted levantar en contra de su pastorela. Deja a los rebeldes en las manos de Dios. Concéntrese en el que está trabajando, en el que Dios le dice, sigue trabajando, porque Dios no te va a dejar sola, Dios no te va a dejar solo. Se levanta rebelde, se te levantan 25 hombres y mujeres de Dios. Por un rebelde que se te levanta en una congregación, si tú haces lo correcto, tú vas a ver a Dios cómo te rodea de gente fiel a tu lado. Mi alma te alaba. Porque Dios está cuidando su autoridad. No es a nosotros, que nosotros nos sentimos muy importantes. Es lo que Él ha puesto en nosotros. Haz lo correcto, déjalos en la mano de Dios, no te ponga, no caiga con un rebelde. A los rebeldes usted los pone en la mano de Dios y Dios se va a encargar de la rebeldía. Porque eso está en el corazón de la persona. Deja eso en la mano de Dios. No caigan en ese relajo, que el diablo lo que quiere es desenfocarte. El diablo lo que quiere es debilitarte. El diablo lo que quiere es enfermarte. El diablo lo que quiere es que por medio de las lágrimas y tu sufrimiento te dé un derrame, te dé un infarto, que tú pierdas lo que Dios te entregó, que te incapaciten. Mentira del diablo. Lo que tú portas es autoridad. Lo que tú portas es de Dios y Dios lo va a defender. Así que no caigas en el relajo de muchos que se te levantan a dañar tu testimonio, de muchos que se te levanten a dañar tu ministerio. Los rebeldes están en contra de Dios y Dios está en contra de ellos. Porque a Dios mejor está en lo de tu parte, porque si lo tiene contrario, yo no quiero ver a Dios del lado contrario. No, yo no lo quiero ver a Dios del lado contrario.
Cuando Dios se enoja, Dios se enojó con Coré. Tengo que terminar, esto lo vamos a seguir el otro miércoles. Dios se enojó con Coré, Datán y Abirán y se los tragó la tierra. Y no solamente a ellos, a todos los que se le unieron en su rebelión. Y lo vamos a ver que aún cuando Dios se enojó, Aarón y Moisés le dijeron, mira, es un solo hombre, perdona a los otros. Y Dios no los perdonó. Entonces hay que tener mucho cuidado de unirnos a los rebeldes, porque caemos en el mismo pecado de la rebeldía. Y cuando esa persona sea juzgada, vas a ser tú mismo juzgado por el mismo pecado. Qué pena que hay mucha gente que se unen, que se encadenan en una congregación para ir en contra de un pastor y una pastora que están trabajando en honra en una congregación. Y usted cree que usted no va a cosechar división. Usted no cree que usted, esos vientos que usted está deseando, esos vientos se le van a voltear. Usted no cree que usted va a ver que Dios llega y no va a llegar a pasarte la manito, va a llegar con un remolino a remover muchas cosas. Y tú crees que te va a ir bien cuando sin causa tú te estás uniendo a gente en medio de una congregación para dañarlos y ponerlos al lado tuyo para que te apoyen en tu rebelión contra esos líderes y pastores. No crea que te va a ir bien. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir esto porque esto es una serie que nosotros, ¿verdad? Yo he comenzado porque esto ya no se predica. Y da mucha pena. Da mucha pena, mis hermanos, porque no queremos respetar a las personas mayores. No queremos respetar a nadie. Las congregaciones, Dios nos ama a todos. Y debemos amarnos. Debemos apoyarnos. Porque hoy son ellos. Hoy uno es pastor. Mañana puedes ser tú el pastor. Y tú vas a querer que la gente te apoye. Y tú vas a querer que nadie se te levante a orar en contra tuya, como tú te levantaste a orar en contra de los pastores que tú tenías. Entonces, hoy por ellos, mañana puede ser tú. Entonces, no hagas las cosas mal hechas. No te unas a una persona que anda en rebelión en su congregación. No te unas a personas que van a protagonizar una rebelión en una congregación, que están planificando ir a una iglesia a darle golpe a pastores, que están planificando ir a un estudio a enfrentar a los pastores, que están pensando en un culto, levantarse en medio de todo el mundo a avergonzar a los pastores. Y usted está al lado de esa persona. Sepa usted que cuando esa persona sea juzgada por su rebelión, usted también va a ser juzgado. Si usted no hizo lo que usted tenía que hacer. Porque si usted sabe que hay una persona que quiere ir a una congregación un domingo a enfrentar a un pastor que es su pastor y usted se queda callado, no crea que esa persona va a ser juzgada solamente. Usted también va a ser juzgado porque usted apoyó la rebelión y usted no hizo nada, ni siquiera trató usted de detener algo ni avisar a ese pastor. Hay cosas que uno, ¿verdad?, no puede hablar porque no edifican. Pero le voy a decir algo. Ame sus pastores. Y si están viejitos, ámeles más. Usted sabe algo, y yo lo digo como pastora. No hay motivo para uno irrespetar a un pastor. No hay motivo para uno ponerse. ¿Quién es usted? Usted no me tiene que mandar a mí. Y usted hablarle más a un pastor. No hay motivo. Eso demuestra también si usted es una persona educada, si a usted le educaron bien en su casa. Porque hay personas que no honran a nadie. ¿Cómo espera usted que Dios le honre a usted? Si cuando usted no honra a las personas, usted no honra a personas que están hechas a la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo usted cree que Dios a usted le va a entregar un pastorado cuando usted a sus pastores, usted no le honra? Usted todavía no ve la autoridad en sus pastores que ha sido delegada por Dios. Ante esa autoridad, todo cristiano
debería respetar sus pastores, solamente por la autoridad delegada en ese pastor. Es muy penoso que en estos días hayan 15,000 iglesias donde usted puede ver personas que Dios no ha llamado al pastorado, personas que andan fuera de un orden de Dios, personas que se apoyan detrás de que yo me someto a Dios y no a los hombres. Mucho cuidado. Dios no te va a llamar a hacer algo que donde tú rompas, ¿verdad?, lo que Él ha establecido. Una autoridad en una iglesia se merece por lo menos respeto, mis hermanos. Si usted no está de acuerdo en su congregación, vaya y hable con sus pastores y váyase bien de su congregación para que no se quede una deuda que usted va a tener que pagar. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Por eso traigo yo este mensaje, ¿verdad? Yo sé que estos mensajes así, hay mucha gente que nos coge hasta miedo. Hay personas que muchas veces no te quieren ni siquiera invitar a predicar a las iglesias o cualquier actividad, ¿verdad? Porque tú tocas estos temas para muchas personas son hirientes, ofensivos. Yo con esto no estoy diciendo que hay pastores que no están haciendo las cosas mal, muchos pastores que lamentándolo mucho no dejaron que Dios completara, ¿verdad?, el proceso y hoy están haciendo mucho daño y eso, ¿verdad?, también se reconoce, pero vuelvo y te digo que no hay motivo para tú irrespetar a tus pastores. Vaya y hable con él y deja a su pastor en las manos de Dios, pero usted orar en contra de un pastor y una pastora, óigame lo que le digo, usted no está orando al Espíritu Santo, porque en su misma congregación hay muchos hombres y mujeres que dan testimonio de que el Espíritu Santo los tiene gimiendo, llorando y clamando para que Dios cuide a los pastores de esa iglesia. Hay que revisarnos. Mi alma alaba al Señor, ame a sus pastores. Si son viejitos, ámeles más. Yo espero que mi gente, ¿verdad?, cuando yo esté más viejita y me ayuden hasta entrar a la iglesia y que me sigan amando. Yo soy una pastora, que lo digo, muy bendecida, ¿verdad? Somos una familia pastoral muy bendecida. Tenemos una iglesia preciosa. La gente de la iglesia nos ama y eso es una bendición. Este mensaje yo no lo traigo porque en la iglesia hayan personas que estén de rebelde ni nada de eso, sino que uno sabe, ¿verdad?, que en estos tiempos los hombres son muy desobedientes y se promueven por estos medios división, rencor, odio, falta de perdón, rechazo. Y eso no es así. Hay que amarnos. Ame a sus líderes, ame a sus pastores, póngase al lado de ellos, que muchos han dado su propia vida por el pastorado. Usted no se puede imaginar cuánto sufre un pastor. Nosotros los pastores sufrimos mucho, mucho sufrimos, sobre todo cuando tenemos que ver, ¿verdad?, muchas personas haciendo cosas, ¿verdad?, que van en contra de Dios. Así que Dios me los bendiga mucho. Me he pasado un poquito. Vuelvo y le pido excusa a muchos hermanos que tuvimos ahí un inconveniente, pero vamos a seguir con esta serie porque yo creo que es necesaria para este tiempo. Dios me los bendiga mucho.